Y vamos a comenzar entonces esta hermosa mañana y voy a pedirles que vayan al libro de Primera Corintios en el capítulo 14. Solo ténganlo listo. Primera de Corintios, capítulo 14. Y tengan listo el verso 22. 14, 22. Y quisiera, mis hermanos, esta mañana, que nuestros pensamientos se eleven a estas palabras. Dejemos de pensar equivocadamente. Digamos que ese va a ser el tema. Dejemos de pensar equivocadamente. Cuando leamos este versículo y al verlo, ¿verdad? Al verlo, el versículo nos muestra dos paralelos, dos posiciones que son dos formas de pensar, dos formas de pensamientos. Y podemos decir que esto se produjo a través de la caída de Adán. Cuando cayó la humanidad, entonces fluyeron estas dos opciones o este paralelo de que podemos tener dos formas de pensar. Una que dijimos equivocadamente y otra correctamente. Las dos formas de pensar. Entonces, al ver el versículo dice, dejemos de pensar equivocadamente. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No seáis niños en el modo de pensar. Y luego dice, sino, sed niños en la malicia. Sed niños, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, decíamos el tema, dejemos de pensar equivocadamente. Quiero decirles que Dios, nuestro Dios es un Dios racional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir racional? Que es un Dios que tiene pensamientos. Y así a su imagen nos creó. Nosotros somos seres racionales, que tenemos pensamientos, que pensamos, ¿verdad? Tenemos esa capacidad dada por Dios de meditar las cosas y tener pensamientos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, estas dos formas de pensar que ahora en esta mañana estamos meditando, y puedo decirles, ¿verdad? Puedo decirles a ustedes, dejemos de pensar como niños. Dejemos de pensar como niños. Y Pablo lo declara en cuanto a ese versículo, tenemos que ser ingenuos y ¿qué? Inocentes. Veamos esa parte. Comenzamos en ese punto. Fíjese bien, dice el apóstol Pablo que debemos de ser ingenuos e inocentes, como niños. Pero en el área del pensamiento, para crecer, debemos de ser maduros, como un adulto en Dios, ¿verdad? Como un adulto en Dios. No hay duda entonces, ahora les pregunto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿No creen ustedes que debemos esta mañana empezar a saber de usar nuestras mentes? Usarlas bien. Debemos de empezar a tratar de utilizar nuestras mentes de la manera correcta, no de la manera incorrecta, ya que tenemos esas dos posiciones en nuestro ser. Pero Dios nos está enseñando esta mañana que debemos de pensar de la manera correcta, de la manera a través de su palabra, pensamientos de Dios.
Y debemos de tratar de utilizar nuestras mentes de esa manera, no de la manera incorrecta. Por esa razón entonces, y al decirnos esto Dios, ¿qué es lo que trata de decirnos? Que esta manera de pensar correctamente le agrada a Él. Y es una forma, y es una manera de nosotros, cuando pensamos correctamente, de glorificar a nuestro Padre con nuestro corazón, con nuestras acciones y con nuestra forma de ser. Cuando entramos a esa posición de pensar correctamente y de permitir los pensamientos de Dios en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro andar, en nuestro caminar, entonces es la manera correcta. A Dios le agrada esa manera, que nosotros pensemos y accionemos, y es una forma de glorificar a Dios de una manera como Él quiere. ¡Wow! ¿Se imagina? Qué simple y sencillo parece ser. Qué simple y sencillo parece ser al verlo esta mañana. Mi forma de pensar. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Y qué es lo que yo estoy actuando? ¿Qué es lo que está saliendo de mi boca? ¿Cuáles son las cosas que salen de mi boca? Acuérdense que lo que hay en el corazón, eso habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que hay en mi mente? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi vida y en mis acciones? ¿Agrada a Dios lo que estoy haciendo? Y es la forma de pensar de niño o de adulto. Yo lo decido. Yo decido qué manera de pensar. ¿Cuáles son los pensamientos que van a llegar a mi corazón? Tremendo, ¿verdad? Parece que ya con esto tenemos para irnos tranquilos a la casa. ¿Qué les parece si ya nos vamos? ¿Ah? No, ¿verdad? Estamos apenas comenzando. Estamos iniciando. Miren Mateo, por favor, el glorificar a nuestro Padre, Mateo 5:16. Mateo, el libro de Mateo, en el capítulo 5. Y el verso 16. Estamos viendo la forma de cómo nuestros pensamientos que se vuelven acciones y se vuelven palabras en nuestras vidas, glorifican a Dios. Dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo repito de nuevo. Así alumbre vuestra luz. Así alumbre vuestra luz. ¿Qué es vuestra luz? ¿No son los pensamientos de Dios que ya tomaron lugar en nosotros? Esa es la luz. La luz son los pensamientos de Dios que tomaron lugar en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Es luz lo que irradiamos nosotros? ¿O qué es? Veamos esta hermosa mañana, ¿cuáles son los pensamientos que yo estoy albergando en mi corazón? ¿Verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nuestro Señor Jesucristo prometió que nuestros pensamientos se vuelven acciones, y esta es la forma de glorificar a nuestro Padre, la razón en esta hora, hermanos, de reconocer esto, la razón en esta mañana que Dios esté hablando a nuestros corazones y esté dirigiendo su palabra a nuestras vidas, la razón es que para que en esta mañana con sencillez de corazón y con humildad en todo nuestro ser, ¿verdad? Tomemos este consejo y empecemos a balancear las cosas. Aquellos pensamientos que no son para glorificar a Dios, aquellos pensamientos que no son positivos, buenos, que bendicen, los desechemos. Tratemos de esforzarlos para dejarlos a un lado y tornarlos a aquellos pensamientos que son provechosos, de beneficio y de bendición para los oyentes, para los hermanos, para el mundo y para todas las personas, para todos aquellos seres que tienen parte con nosotros.
Ahora, una cosa debo de entender, que esa parte de diferenciarlos y hacerlos a un lado, no va a depender exclusivamente de la fuerza mía. Yo no puedo hacer eso. Por mi propia fuerza no lo puedo hacer. No puedo decir, yo voy a cambiar de esta manera y ya voy a hacer eso que está diciendo el enseñador esta mañana. No depende de nosotros. Pero sí, Dios, cuando mira el corazón humilde, el corazón sencillo y deseoso, dispuesto para querer hacer eso, para querer dejar esas cosas, entonces Él viene, su palabra que estamos oyendo acá, la palabra que estamos escuchando, llega a la mente nuestra y la palabra tiene el poder. ¿Se recuerdan de eso? La palabra tiene el poder de Dios para poder obrar, energizar todo mi ser, mi corazón, mi mente y mi vida, la energiza y me da la fuerza de hacer el cambio. Y entonces yo puedo hacer ese cambio entonces. Pero no es por mi fuerza, sino que mi corazón debe de estar humilde y sencillo y deseoso de querer hacer esto, de querer cambiar ahí. Y es ahí donde Dios obra y se glorifica. Y es ahí donde su gloria se presenta. Y es ahí donde ya nuestras acciones glorifican a Dios. Entonces se dan cuenta de dónde viene la fuerza, de dónde viene el poder para hacer el cambio. Viene de Dios. ¿Cuándo? Cuando tenemos un corazón dispuesto. Yo dije, no soy capaz de hacer ese cambio. Y oigamos las promesas que la palabra nos da a través de Dios dándolas a Cristo y Cristo a nosotros. Miremos Juan capítulo 14. Juan 14, Evangelio. Juan 14, el verso 13. 13 y 14. Fíjese qué bonito. Verso 13 y 14 de Juan, del capítulo 14. Dios, a través de su palabra, nos está dando el cómo. No es tan difícil, hermano. No es tan costoso. No es tan difícil esto. Mire, dice el verso 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea, ¿qué? Glorificado en el Hijo. ¿Ven? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? ¿Qué es lo que nos está dando énfasis? ¿De qué estamos hablando? De cambiar la forma de pensar. De que dejemos de pensar equivocadamente y tomemos la posición correcta de pensar para glorificar a Dios. Y ahora nos dice la palabra, todo lo que ustedes pidan, si ese propósito está en sus corazones de poder cambiar esa forma, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién lo promete? Yo les pregunto, ¿Dios miente? ¿Jesucristo miente? No, ¿verdad? El hombre es mentiroso, ¿sí o no? Dice la Escritura, usted y yo a veces decimos mentiras, ¿sí o no? O me van a decir aquí, hay alguien que levante la mano que alguien no haya mentido. Ninguno, ¿verdad? Ni yo también, mejor la escondo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice acá, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a decirle a papi, mira, papito, ayúdame, porque por mí mismo yo no puedo cambiar, no puedo dejar esas cosas, no puedo abandonar esas cosas, las cuales tu palabra me está diciendo. Hoy me está diciendo
que deje de pensar equivocadamente. Dejemos de pensar equivocadamente. Nos está diciendo, pero yo eso no lo puedo dejar de hacer porque hay una naturaleza en mí, ¿verdad? Hay una naturaleza en mí que me lleva ahí. Pero, digo esta hermosa mañana, ustedes y yo presentémonos de esta manera y digámosle, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en la parte donde yo estoy caminando, cojeando, donde lo cojo no salga del camino. ¿Se acuerdan? Nuestro Creador nos ha dado una doble revelación. Y esta doble revelación está en su palabra. Presentémonos a Él de esta manera y digámosle, yo no puedo, pero con tu ayuda yo sé que lo voy a poder lograr. Y voy a poder vencer en esa área. Decía, nuestro Creador nos ha dado, fíjese bien, nuestro Creador nos ha dado en su palabra doble revelación. Y la vamos a ver. Revelación racional de sí mismo. Óiganme lo que les voy a decir esto. De sí mismo y de su grandeza, de su poder ilimitado que no podemos negar. Y cuando digo, oigan, cuando estoy diciendo de su poder ilimitado que no podemos negar, es porque en alguna área de nuestras vidas estamos necesitados de creer esto. ¿Qué es lo que vamos a creer? Lo que se nos dijo. Vamos a ver versículos conocidos. Romanos 8, 31 y 32. Conocidísimos. Voy a pedirle a Paquito que me lo lea. Romanos 8, 31 y 32. Versos bien conocidos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 8, 31. ¿Esos son? Perdón, entonces, léame el 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también en todas las cosas. Ok. El que no, está bien, mi hermano, gracias. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino, ¿qué dice? Que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas que nosotros pedimos y necesitamos de acuerdo a su voluntad? ¿Es su voluntad de que dejemos de pensar equivocadamente? Sí, es su voluntad. Su voluntad nos ha dicho hoy que dejemos de hacer eso. Entonces, ¿cómo no nos dará todas las cosas que nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad? Si ya entregó lo más precioso que él tenía, ¿qué era lo más precioso que él tenía? Su Hijo amado, obediente en todo y obedeció en todo, hizo todo lo que él le pidió y aún con todo y eso lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar las cosas que nosotros necesitamos? Entonces, ¿se dan cuenta, amados hermanos? Hay algo que ustedes y yo presentemos delante de Dios en oración y le digamos, yo quiero hacer tu voluntad. Y tu voluntad es que deje de pensar como niño, que deje de pensar equivocadamente. Ayúdame pues a hacer tu voluntad. Ayúdame en este propósito de hacer tu voluntad. Y la palabra está diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar las cosas que nosotros estamos pidiendo? ¿Se da cuenta entonces qué tenemos que hacer esta mañana o en esta hora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ante esta verdad? Y les decía que nuestro Creador nos ha dado doble revelación de sí mismo, con humildad debemos recibir esta primera revelación. Vamos a verla. Es algo que está frente a nosotros, ante sus ojos naturales. ¿Qué es? ¿Cuál es la primera revelación que Dios nos ha dado y está frente a nosotros? ¿Ah? ¿Ve? ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Y puedo decir, lastimosamente, la falta de reflexión del ser humano,
la falta de reflexión y la falta de sentido común, no hemos podido comprender, no hemos podido darnos cuenta que frente a nuestros ojos tenemos esa belleza de un Dios que nos muestra ese libro maravilloso escrito, oiga, no en papel, no escrito con lápiz, no en este libro ahorita, aunque sí está ahí, pero lo que les estoy mostrando es esto, nos muestra ese libro de obras maravillosas, las obras de sus manos. ¿Cuántos días Dios estuvo creando todas las cosas? 6 días, dice, ¿verdad? En 6 días terminó la creación de todo. Y dígame, ¿está ante nuestros ojos esa creación? El cielo, la tierra, el mar, el agua, el viento, los árboles, las nubes. Todas las cosas están ante nuestros ojos. ¿No creen ustedes que ese es un libro, el libro de sus obras que está frente a nuestros ojos? Y decía, a veces las tomamos tan en poco. Ver un árbol frondoso, wow, y qué maravilloso. ¿Cómo ese árbol se dio ahí? El verlo a usted, el ver a mi hermana, al ver a cada uno de ustedes, qué obra perfecta, maravillosa, y está ante nuestros ojos. El hombre ha tratado de distorsionar todo esto de una forma, de otra, pero nosotros la realidad la conocemos. Y puedo decirles esta hora, meditemos en las obras de sus manos. Aunque los científicos, el idioma, ¿cómo lo puede llamar el idioma o los científicos? La naturaleza, así lo llama, la naturaleza que está frente a nuestros ojos. Y podemos decir, wow, qué lindo, ¿verdad? Cómo el cerebro de nosotros funciona, los dedos, los ojos, algo precioso. Y estas cosas las pasamos a veces inadvertidas. No las tomamos en cuenta, ver toda la creación de Dios, lo maravilloso, todo lo que Dios creó para que nosotros nos enseñoreáramos de todo esto. Y aún así muchos estamos quejándonos de tantas cosas, ¿verdad? Aquí y allá, en lugar de decir, gracias Dios mío, porque tengo el privilegio de vivir entre los humanos. Y no solo eso, sino ahora tengo el privilegio de ser un hijo de Dios. Conocer la verdad de tu palabra, ahora me regocijo en eso. Pero esas cosas para nosotros a veces son triviales. Sí, vemos las maravillas de Dios, ¿verdad? Las maravillas de Dios, el cielo, los días maravillosos, la nieve, el agua y todo cuando vienen, nos parece algo trivial, sin sentido. Ay, cuánta nieve, ¿verdad? Cuánta nieve, cuánta agua, y quejándonos de una manera y de otra. Las maravillas que Dios nos ha presentado ante nuestros ojos. Por eso, pensemos un poco en lo que está frente a nuestros ojos. Y a veces, miren, esto es lo que sucede. Están absorbidas en nuestra mente, dominadas por los sistemas, encerrados a veces en nuestras propias burbujas de pensamientos. Que nos enfocamos en algo que el enemigo nos presenta humanamente para apartarnos del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es Dios. El objetivo es su palabra. El objetivo es mi vida en glorificación a Dios. Ese es el objetivo. Y nos aparta, ¿verdad? El mundo, lo secular, en esas cosas, y nos metemos en nuestras propias burbujas ahí. Decimos, ¿y cómo voy a salir de esto? ¿Y cómo voy a hacer con esto? ¿Y qué va a pasar con esto? Y que miren el mundo cómo está, y que cómo están los países armados hasta los dientes, y todo esto metidos en el sistema natural. ¿Y qué nos dice Dios de todo esto? Permitamos los pensamientos de Dios, de nuestro Creador, que es quien, por su verdad y por su luz, esta hermosa mañana nos va a exhortar y nos sigue exhortando. Lo que tengo que decirles es un poco maravilloso para que pensemos, y específicamente para nosotros esta mañana. Cada uno de los que estamos aquí esta mañana, váyase por favor al Salmo 38 y vea el verso 8.
Esta exhortación es para ti y para mí. (32) (32:8). Todos nosotros esta mañana vamos a necesitar, con urgencia necesitamos saber cómo guiarnos, cómo ser guiados por nuestro Padre maravilloso. Él lo hace por medio de su palabra. Y esta mañana nos dice en el verso 8 del Salmo 32, mire, te haré entender. Te haré entender. Nos está dando, ¿qué? Una promesa de 3 tiempos, de 3 partes. Una promesa de 3 tiempos. Te haré entender y te enseñaré. 2 cosas ahí. Te haré entender y te enseñaré. Aleluya. El camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria a Dios. Mire, 3 partes que nos da una promesa maravillosa de 3 tiempos ahí, ¿verdad? Una promesa triple que dice, yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir, yo te aconsejaré, estaré velando por ti. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más podríamos pedir de esto? Mire, yo te instruiré, te mostraré el camino, te aconsejaré y estaré velando por ti. 3 veces Dios promete que nos enseña. 3 veces Dios declara en su palabra que va a tomar el tiempo para tener cuidado de cada uno de ustedes y de mí. 3 veces, mire, 3 tiempos en una sola promesa, triple promesa. Pero hay un problema ahí. Él lo ha prometido, ¿verdad? Él lo ha prometido y dice, lo voy a hacer y todo. Pero ahora verán la exhortación dura que llega a nosotros. El verso 9. La exhortación dura. Ahí aparece una prohibición, miren, ahí está una prohibición y dice, pero una cosa te voy a decir, mijo, una cosa te voy a enseñar, mijo. No seas como el caballo. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. ¿Qué hemos venido a estar hablando y oyendo? ¿De qué hemos estado hablando? No seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Y les ponen frenos para guiarlos y acercarlos a ti. No seas como esos animales que no tienen ¿qué? Razonamiento. Ellos no razonan, no tienen un cerebro así como el nuestro. El cerebro de ellos es natural, de un animal, pero no piensan, no razonan, no meditan como nosotros. Por eso está diciendo así. Pero no seas como el caballo y el mulo, sin entendimiento. Y le ponen frenos para guiarlos y acercarlos hacia ti. No esperes que yo haga eso, mi hijo. No esperes que yo haga eso por ti. ¿Por qué no lo harás? ¿Por qué? Porque tú no eres un caballo ni un mulo. Tú eres un hijo de Dios que tiene entendimiento. Un hijo de Dios que razona. Esos animales no razonan, no tienen raciocinio ni entendimiento ni nada de eso. Pero cada uno de nosotros esta mañana, Dios está dirigiéndose a nosotros, a la forma de pensar. ¿Qué es lo que hace? Un animal solo se deja ir, ¿verdad? Solo se deja ir, no medita en las cosas. Cuando actuamos así, ¿qué sucede? Hijo, no te comportes de esa forma, porque ellos no razonan. Tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios.
Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Hemos sido creados como seres racionales, como seres pensantes, como seres que vamos a tomar el consejo y ya no pensar equivocadamente, sin razonar las cosas, sino vamos a pensar con ese raciocinio de la palabra, con ese pensamiento de Dios en nosotros. Ahora las decisiones van a ser, ahora las acciones, las palabras van a ser ¿cómo? Con los pensamientos de Dios en nosotros, como seres racionales que piensan. ¿Qué dice Primera de Corintios 2:14? No vayan, yo pienso que de memoria lo saben, ¿sí o no? 2:14 de Primera Corintios. En la versión antigua, mi esposa me estaba diciendo y le digo, pues sí, no le gastan duro, pero es que en la versión antigua sí dice, ¿verdad? Dice, el hombre animal, dice. En la versión que tenemos dice, el hombre natural. Pero si vemos la versión antigua, es la versión un poco más tajante. Dice, el hombre animal no percibe las cosas que son espirituales, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? ¿Por qué no las puede entender? Porque él no tiene la parte que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la parte que nosotros tenemos? Dios puso en nosotros parte de lo que Él es. ¿Qué es lo que puso? Espíritu Santo. Eso es lo que puso. Dios puso esa parte. Y al hombre natural, ¿quién lo domina? Lo dominan las tinieblas. Lo domina el mal. Lo dominan todas esas cosas al hombre natural. Pero nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. ¿O no tenemos la imagen de Dios? ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Tenemos su imagen, el ser espiritual está en nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Y algo más, hermanos, fuimos comprados, sacados de ese hombre natural, de ese hombre animal. De ahí nos sacaron, pagaron un precio, nos compraron para que ahora estemos pensando diferentemente. Antes pensábamos equivocadamente, antes hacíamos las cosas equivocadas. Ahora se pagó un precio por nosotros para ponernos en el lugar donde la exhortación de Dios, el consejo de Dios llega para que dejemos de pensar equivocadamente como niños y pasemos a pensar como adultos. Mire lo que señala Primera de Corintios 6:20. Vamos a ver. Primera de Corintios 6:20. Dice, mis amados, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué sucedió? Fuisteis comprado, mi hermano, por precio. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues. ¿No es lo que estamos diciendo? La forma de pensar. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien, ahora te voy a preguntar, te pregunto a ti, ¿qué es glorificar a Dios en vuestro cuerpo y espíritu? ¿Qué es? Dios en su gracia maravillosa, que no merecíamos, nos hizo renacer. Por su gracia, ¿verdad? Nos hizo renacer para un propósito, versículos conocidos. Y ahora que está Aldo aquí, ¿verdad? Él decía mucho este versículo en sus oraciones. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, 4 y 5. Capítulo 1, verso 3. Miren lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza
viva. Por la resurrección de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Bien claro. Renacimos por la resurrección de Cristo, de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fidelidad del Cristo, ¿verdad? Para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es el propósito entonces de mi papá? ¿Cuál es el propósito? El propósito que Él nos está diciendo ahora es que Él quiere que nuestro ser, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro hablar, nuestro andar, sea para glorificar a Dios. No para glorificarnos nosotros, ni glorificar personas, sino a Dios. Ese es el objetivo y el propósito. Ahora si entendemos quién somos y la capacidad que hemos recibido para poder dominar todas estas cosas que están contra el glorificar de Dios en los pensamientos. Todo aquello que nos estorba y nos quiere detener en esta área. Dios quiere que su voluntad sea el deseo de tu corazón, sea el glorificar a Dios. Cristo lo hizo y en todo lo que Él hizo y anduvo haciendo, Él glorificó a Dios en todas estas áreas. Por esta razón digo, la sabiduría de Dios es el respeto a nuestro Padre. La sabiduría de Dios es el respeto a nuestro papá. Esta mañana la exhortación es para que con corazón humilde, tomemos en cuenta y digamos la verdad. ¿Qué pensamientos le estoy dando lugar en mi corazón? ¿Cuáles son los pensamientos que están tomando preeminencia en mi corazón? Y yo quiero hacer tu voluntad. Todas esas cosas que nos estorban, puedo mencionárselas. Costumbres. Vamos a ver, ¿qué es una costumbre? Es un hábito que hemos agarrado. ¿Podemos deshacerlos? ¿Los hemos aprendido, sí o no? Son hábitos que tenemos. Podemos desecharlos, hacerlos a un lado con la ayuda de Dios. Culturas. Emociones. Sentimientos. Con la ayuda de nuestro papá, de nuestro Padre, podemos superar esas cosas que no nos dejan poder glorificar con plenitud a nuestro Dios. Ahora les voy a poner el paralelo. Mire el paralelo que les voy a poner. Dios nos muestra a través de este libro un hombre, el cual es la cumbre y el ejemplo de todo esto. Jesús nos muestra la cumbre de todo esto. ¿Y qué dijo Jesús? El que no se haga como un niño. ¿Cuál es el patrón que nos mostró? Ser como un niño, ¿verdad? Ser como un niño en la malicia. Ese es el patrón que nos muestra. ¿Y cómo ve al Señor? Un hombre como el mundo elogia. Y en las movies, en las películas y todo esto, elogia al hombre, Superman, que vuela, que es de acero y todo eso. Eso es lo que el mundo nos presenta y ahí estamos en esas burbujas, ¿verdad? Nos presenta un ser sobrenatural, fuerte, famoso y que derrumba esto y derrumba lo otro. ¿El hombre qué? Un hombre que el mundo nos presenta. Pero la Biblia, ¿qué nos presentó? Un hombre sencillo, ¿verdad? Un hombre simple. Sin apariencia, sin ninguna apariencia, sencillo, humilde, dice. ¿Y cómo entró a Jerusalén? En un burrito.
en un burrito iba entrando. ¿Y qué es lo que Israel pensaba? Israel quería que venía un rey con caballos, con ejército, con espada y todo eso, ¿verdad? Pero fue lo contrario. ¿Qué es lo que el mundo nos presenta? ¿Cómo se llaman los héroes de hoy que salen en las películas? ¿Los qué? Pues eso, ¿verdad? Nos presentan que aquí, que hacen tanto y que esto y lo otro, y que van a otro planeta y que esto y lo otro. Eso es lo que el mundo nos presenta. Y ahí estamos enrollados en esas cosas, ¿verdad? Y ahí estamos envueltos en todo eso, mirando todas esas cosas. ¡Ay, qué bonito! El hombre como es, ¿verdad? En el orgullo del hombre, en la falacia del hombre. Pero la Biblia nos presenta a un hombre humilde y sencillo. El hijo, dice, del carpintero. ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿Y qué nos dijo? Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Y van a hallar qué? Descanso para sus vidas. ¿Se da cuenta lo contrario? Los pensamientos, ¿a dónde nos lleva el mundo? ¿A dónde nos lleva la humanidad? ¿A dónde nos lleva donde va Vicente? ¿Verdad? ¿A dónde nos lleva? A pensamientos equivocados. Pero ¿a dónde nos llevan los pensamientos de Dios? A pensamientos maravillosos. Y para finalizar, que ya el tiempo se acabó, ¿verdad? Ya no tengo mucho tiempo. ¿Se acuerdan de un hombre? ¿Se acuerdan de un hombre el cual dice que el rey era el gobernador, ¿verdad? El que dirigía todo. ¿Cómo se llamaba? Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de él? Se mofaba, dice, llegó un día que se paseaba por la azotea y se mofaba y decía de sí mismo, como un pavo real, ¿verdad? Ahí en la grandeza que supuestamente tenía en su palacio, y decía, miren la Babilonia que he construido, miren la Babilonia que he construido con gran poder, para mi propia honra. Y ven, ¿qué es lo que hacía? Se justificaba y se engrandecía a sí mismo. Se daba la gloria a sí mismo, el poder para sí mismo. Ahí está. La antítesis de la humildad, ¿cuál sería? ¿Cuál es la antítesis de la humildad? El orgullo, ¿verdad? El orgullo es la antítesis de la humildad. Y esto es lo que estaba pasando con este hombre, ¿verdad? Se había llenado de ínfulas, de orgullo. ¡Ay, ay! Y entre más quería ser y más grande. Por eso no había terminado de decir sus últimas palabras cuando venía ya el mensaje de Dios. No había terminado de declarar las palabras y venía el juicio de Dios sobre él. Se le quitó su reino, le quitaron su reino, fue expulsado de su lugar, lo sacaron de su reino, lo expulsaron. ¿Y qué pasó? A vivir como las bestias. ¿De qué hemos estado hablando? Pues, ¿de qué hemos estado hablando? A vivir como caballo y como mulo. Así, dice que el cabello le creció tan largo, ¿verdad? Y las uñas le crecieron como uñas de ave. ¿Y qué comía? ¿Qué creen ustedes que pasó comiendo 7 años? Comiendo zacate como el caballo. Comiendo zacate como el mulo. Por 7 años. ¿Y qué aconteció? Hasta que él reconoció en su corazón y en su mente. Reconoció, ¿verdad? ¿De qué hemos estado hablando? De esas señales hemos estado hablando. Hasta que pudo reconocer que Dios es el soberano de la tierra. Hasta que reconoció y se humilló y dio la honra y la gloria al soberano Dios. Entonces, mire, la balanza se cambió, la balanza se inclinó para con él. Fue restaurado. ¿Fue restaurado o no? Dice que fue restaurado del lugar donde estaba y lo pusieron otra vez, ¿verdad? Otra vez en el lugar donde él había estado. Pero ahora, con pensamientos ¿cómo? Con pensamientos correctos, ya no con pensamientos equivocados.
pensamientos negativos, pensamientos de las tinieblas, sino con pensamientos perfectos. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué nos resta decir? Cada uno de nosotros esta hermosa mañana, a la luz de la exhortación que hemos recibido, autocritíquese usted solo, porque nadie le puede decir aquí, antes de decirle a usted algo, me tengo que ver yo primero. Yo no puedo decirle, mira la viga, mira la mota que tienes en tu ojo, mira la mota que tienes en tu ojo, si no me veo lo que yo tengo primero. ¿Qué me veo? ¿Qué tengo yo? Antes de decirle a usted, mejor me veo a mí mismo. Esa es la razón. Cada uno lleve la palabra, autocritíquese a sí mismo y diga, en realidad, ¿qué he estado haciendo? ¿He estado glorificando a Dios? ¿Mis pensamientos están dentro de lo que Jesucristo dijo? ¿Están dentro de eso? Para finalizar, un versículo, y con eso termino. Juan, Evangelio 17. Juan 17. Tres y 4. Juan 17, 3 y 4. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ese es el trabajo de glorificar a Dios. Ese es el trabajo de glorificar a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me distes que hiciere. Dijo el Cristo, ¿verdad? Yo te he glorificado. ¿Cuál es la forma poderosa y maravillosa de glorificar a Dios? Hacer su obra en las tres maneras. Hacer su obra en las tres maneras. ¿Se acuerdan de las 3 R's? Recibir, retener y repetir. Recibir, retener y repetir. Son las 3 formas de hacer esto. Y que nuestro testimonio, mis amados hermanos, sea grato a Dios. Nuestro testimonio sea agradable a Dios. ¿Quién pone en nosotros el querer como el hacer? Eso lo dice Filipenses, ¿verdad? Que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios les bendiga, mis amados.